Vamos a orar un momento. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, hoy nos has reunido aquí para alabarte, para aprender tu santa palabra, Señor, te lo agradecemos. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que abre nuestro corazón y que podamos comprender tu palabra y tu voluntad. Te pedimos, Señor, de que sea así y que podamos vivir en medio de tu poder y de tu vida. Hoy en día se están llevando a cabo muchos seminarios de la Biblia y también sabemos y confiamos, Señor, de que tú estás cada día, levantando a más personas salvas. Señor, te pedimos que con tu santa palabra nos sostengas y que podamos, y que las personas nuevas, sobre todo, puedan crecer correctamente. En esta hora, el Espíritu Santo que está actuando en medio de nuestro corazón y que esta palabra se profundice en el fondo de nuestro corazón y que haya muchos obreros tuyos, Señor, y que con tu poder te pedimos de que estés con nosotros. Y ahora el pastor Lee Johan está ahora mismo de seminario, por lo que te pedimos, Señor, de que estés con él y con todas las personas que le hayan acompañado. También hemos orado en nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 147, versículo 15. Salmos 147, versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Versículo 18, vamos a leer juntos. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Hasta aquí. El pastor Lee Johan ahora mismo está en Japón, Tokio, llevando a cabo el retiro de invierno de Japón. Y después de terminar el retiro de invierno, estará el retiro de pastores, por lo que os pedimos de que oréis mucho por él. Hoy, la palabra de hoy, en Salmos 147, desde el versículo 16 hasta el 18, vamos a pensar. Después de recibir la salvación, hay muchas personas salvas que sufren de varias maneras, ¿no? Así que hay primavera, verano, otoño, invierno. En el invierno puede venir la vida, ¿no? Es decir, ¿cuándo vendrá la primavera realmente en mi vida? Algunas personas se preocupan y sufren. Espero que estas palabras sean de alguna ayuda para aquellos que sufren. Primero, aprenderemos brevemente lo que dice el Salmo 147 y después de haber aprendido esto, luego hablaremos sobre nuestra vida en fe, que está relacionado, ¿no? Los israelitas son un pueblo que ha experimentado a Dios de primera mano, ¿no? Pero este texto es lo realmente sucedió en la historia de Israel. Esta es una lección muy importante en nuestra vida en fe. En Salmo 147
repitió la desobediencia de Israel a Dios, ¿no? Y se cometió tanto pecado que Israel fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Entonces, mientras se vivía en la tierra de Israel, el templo de Jerusalén fue quemado por la invasión de Babilonia, la tierra de Israel quedó desolada y los israelitas fueron tomados cautivos por Babilonia y se volvieron muy terrenales y miserables. Es decir, el invierno estaba ahora con Israel, pero aquí Israel está clamando a Dios con dolor en el cautiverio de Babilonia, de modo que la restauración de Dios de la nación de Israel se registra aquí, ¿no? Es por eso que Israel regresó a la tierra de Israel y fue bendecido todo el tiempo. Así que esta palabra, durante 70 años como esclavo de Babilonia, y que sufrieron mucho, ¿no? Aquí veremos en Salmo 147, versículo 16. De la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Es decir, aquí vino un invierno muy de sufrimiento para Israel. Entonces, después de restaurar a Israel, le dio. Entonces en el versículo 18 aparece, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. La historia de Israel era así. Por eso el pueblo de Israel, en la Biblia está escrito muy detalladamente de cómo sufría Israel cuando desobedecía, ¿no? Aquí podemos ver que la tierra se queda desolada, son llevados a cautiverio, la lluvia no llueve bien, sufren. En Israel no había paz y era una nación que siempre estaba siendo perseguida, y es decir, no había comunicación con Dios, tampoco estaba cortado. Entonces, los israelitas, ¿por qué tuvieron que sufrir así? La razón se registra aquí en 147, versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Aquí el pueblo de Israel, aquí es es el motivo por lo que recibió esta tribulación. No se deleita en la fuerza del caballo. ¿Qué significa esto? La fuerza del caballo se refiere a las cosas que se ven. Israel que tenía que apoyar a Dios, confiar en Dios, se seguía apoyando en Egipto. Por eso dice aquí, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Es decir, aquí se refiere a que las personas de Israel viven como querían. Tenían que vivir confiando en Dios y siguiendo la palabra de Dios, pero deleitándose en la fuerza del caballo, es decir, apoyándose en otras cosas ajenas a Dios, y finalmente así es como reciben esta tribulación. No se deleita en la fuerza del caballo, es decir, que se apoyaba en Egipto, ¿no? Y las cosas que se ven. Vamos a buscar un momento Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31 vamos a buscar. Versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Egipto, desde el principio tenía muchos caballos, por eso el pueblo de Israel
En vez de estar apoyándose en Dios, se apoyaban en las cosas que se veían. Las cosas que se veían se apoyaban en ellas. Hay los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros, es decir, se apoyan en las cosas que se ven. ¿Por qué Israel llega a este invierno tan doloroso? En Ezequiel capítulo 29. Ezequiel capítulo 29, versículo 6. Y sabrán todos los moradores de Egipto, 29:6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Egipto. Al igual, ¿no? Cuando te apoyas en un palo muy flojo, finalmente se rompe, ¿no? Es lo mismo. Aquí se apoyaron, ¿no? Se apoyaron en, como está aquí escrito. Entonces, ¿por qué vino esta tribulación de invierno en Israel? Porque se estaban apoyando en las cosas poderosas que son visibles. ¿Y qué significa? Que lo que hemos visto anteriormente es que vivían según sus deleites, sus cosas. ¿Saben cuáles son los principales pecados de la gente de los días de Noé? Es porque ellos, las personas en ese momento, pensaban que podrían desterrar a Dios y vivir un mundo donde vivir bien. En la torre de Babel, dijeron, vamos a vivir solo los hombres, los humanos, en nombre de los humanos vamos a construir esta torre, ¿no? Es decir, el humanismo aquí es lo que están haciendo. Quieren hacer sus cosas sin depender de Dios. Ustedes saben, el Titanic, una gran cantidad de personas murieron en este barco que chocó con un iceberg. Unas 2.200 personas montaron y murieron unas 1.500. Y antes de partir, el capitán dijo, este Dios no puede hacer este barco. Y gritó así, ruidosamente. Entonces chocó contra el iceberg y se causó un gran accidente y muchas personas murieron. Ahora aquí está el invierno de los problemas en Israel. Entonces, Dios aquí, como hemos visto, envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la nieve como lana y derrama escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Se cae granizo, duele, ¿no? Aquí el Señor le dio un gran invierno de tribulación y reprendió mucho a Israel. Aquí en la Biblia aparece sobre el hielo como pedazos. Cuando las 10 plagas llegaron a Egipto, cayó una lluvia de fuego sobre Egipto y no hubo granizo. Y en Josué 11, Dios dio granizo a las 7 naciones de Canaán durante la conquista de Canaán. Y también está escrito en Ezequiel 39 que cuando Rusia golpea a Israel, vendrá granizo a Rusia. En el libro de Apocalipsis, ¿cuántos lugares faltan cuando cae el granizo durante los próximos 7 años de tribulación? Alrededor de 100 puntos, ¿no? Y se trata de unos 56 kilos, kilos de granizo. Así es como Dios actuaba con Israel por la desobediencia. Entonces los israelitas dijeron en Babilonia, hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. Entonces,
cuando realmente se dieron cuenta, llegó la primavera. Entonces los israelitas fueron tomados cautivos por Babilonia y fueron bajados como lombrices de tierra. Levantaron su mano ante Dios. Vamos a buscar un momento Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 14. Esta palabra, es decir, es una palabra que se profetiza de cómo va a sufrir el pueblo de Israel en Babilonia. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. No temas, gusanos de Jacob, es decir, se refiere a israelitas, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estuvo por cautivo durante 70 años, es el momento en el que más sufrían, ¿no? Entonces estuvieron sufriendo todo tipo de tribulación y por lo tanto finalmente no quedaron de otra de que bajar. Entonces ellos buscaron a Dios. Entonces vino la primavera en Israel. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando el hombre que estaba al lado de Jesús, en esa persona, esa persona, Señor, acuérdate cuando estés en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que se arrepiente de verdad, en su espíritu viene la primavera. Israel, durante 70 años en un invierno frío, finalmente clamaron a Dios y finalmente fueron restaurados. En la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí, después de llevar tomados como cautivos a Babilonia, que me encontrarán con todo su corazón. En Salmo 102 también se escribe, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuando más se lamentaba y cuanto más sentían dolor, es cuando clamaban a Dios, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmos capítulo 102, versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Versículo 6. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen y se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Aquí se está como el líder de Israel, en nombre de la nación de Israel. Y en el dolor, en medio del dolor, se clamó a Dios. Entonces, versículo 19, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, conforme a esta palabra, para proclamar cuando los
israelitas gritaron el dolor, según estas palabras, fueron liberados. Y es por eso que finalmente la primavera finalmente llegó a Israel. Vamos a buscar en Salmo 126. Salmos 126, versículo 1. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Durante esta triste tribulación de 70 años, salieron de este invierno y finalmente llegaron a la primera primavera de la liberación. Por lo que aquí, parece aquí, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El pueblo de Israel está aquí hablando de cómo, de la restauración, ¿no? En Salmo 147, vamos a buscar un momento. Salmo 147, después de regresar como cautivos de Babilonia, el versículo 2, 147, versículo 2, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. El Israel que estaba destruida reconstruyó Israel y ahora restauró Jerusalén para construir el templo. También el muro, ¿no? Para proteger el templo. Entonces, cuando Dios le dio a Israel la primavera, Zorobabel y Josué construyeron el templo y Nehemías regresó para construir el muro y luego Esdras subió para revivir el alma de Israel. Entonces aquí Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, es decir, se refiere que reúne a los que fueron desterrados de Israel, ¿no? En Babilonia, en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuánto sufrimiento habrán sufrido de cautiverio durante 70 años? Pero aquí Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el versículo 8, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, Dios en vez de caer agua de lluvia, les hacía caer polvo y arena. Pero aquí pone, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. En el versículo 9, Él da a la bestia su mantenimiento. Y el versículo 13, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Hizo a Israel fuerte y seguro, al igual que fortaleció la puerta, ¿no? Y bendijo a los hijos en Israel. Cuando Israel desobedece, también se vuelven miserables, pero como vino en la primavera, en el versículo 14, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. El pueblo de Israel hacía que la cosecha esté adecuada, le dio paz a la tierra. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Y en el versículo 19 ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Como dice en Isaías 8, cuando Israel desobedeció, Dios selló y cerró la palabra. Ahora, cuando Israel regresa, cuando Dios le da la primavera a Israel, de nuevo vino la palabra a Israel y Dios le dio la iluminación, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios dio la primavera a Israel? Es decir, se humillaron sufriendo el cautiverio, ¿no? Vamos, versículo 6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra.
Cuando Israel se sentían orgullosos, ¿no? Llegó el invierno de problemas a Israel, pero se volvió humilde durante el cautiverio. Entonces, aquí, como ellos se volvieron humildes, Dios los exaltó, ¿no? Y la clave está en el versículo 11, ¿no? Vamos a leer juntos. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que le esperan en su misericordia. Como dice el versículo 10, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la legitimidad del hombre. Por eso aquí, entonces, el terrible invierno llegó a Israel fue por las cosas que se ven y porque vivían conforme a la agilidad del hombre, como les complace, ¿no? Pero es el momento en el que Israel es humilde y realmente temen a Jehová. Y los ojos volvieron a ver a Dios. Entonces, en ese momento es cuando volvió la primavera. Es decir, el punto más importante, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esas personas cuando viene la primavera. En la primavera, verano, otoño e invierno, es Dios el organizador, ¿no? Así, al igual que Dios, en nuestras vidas puede venir el invierno y la primavera, y el que lo lleva a cabo es Dios. Vamos a buscar un momento, Salmo 74. Salmos, capítulo 74. Dieciséis. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. La razón por la que habla de esta palabra, cuando Israel está hablando de que cuando Israel es desobediente a Dios y ahora es miserable. Si nos fijamos en el versículo 1, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Ahora mismo está Israel en la miseria, ¿no? Como vemos aquí. Y el versículo 3 vamos a leer juntos. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Esta palabra es un trasfondo aquí que ahora destruye Babilonia, destruye Jerusalén por Babilonia. Entonces aquí es cuando llegó el invierno a Israel, una noche oscura. Por eso, dirige a tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. En lugar de como entonces, en ese momento, cuando Dios quitó su pie en Israel, finalmente, en ese momento en el que cuando estaban adorando a Dios, es decir, Dios, por favor, conviértete nuevamente en el centro de Israel. Entonces, es así como está diciendo, ¿no? Y cuando Dios se convierta en el centro de Israel, entonces en ese día llega la primavera en lugar del invierno y el verano es fructífero, ¿no? Israel cosecha en el verano, se acerca la primavera y luego se acerca el verano. Así que Dios aquí, como hemos leído, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, y el verano y el invierno tú los formaste. Aquí el Señor, Dios, que forma todas las cosas, también forma a Israel. Cuando está lejos de Dios, viene el invierno, el frío invierno, pero cuando está cercano a Dios, viene la primavera. Por eso el centro de todo es Dios. Nosotros, mientras vivimos nuestra vida, pero en la vida puede ser, ¿no? De que puede llegar el invierno, pero no puede venir la primavera. Es decir, pero si realmente las personas que buscan a Dios, si piden clamor a Dios, el Señor puede cambiar su invierno por primavera, ¿no? Por eso
Vamos a tomar como tema principal este Salmo 147. Hoy en día, Israel, no es el tiempo, Israel, ¿no? Necesita saber de qué vino la primavera a ellos. Es importante de que el verano está cerca, se acerca a Israel. Incluso antes de recibir la salvación, nosotros, en muchos inviernos severos, sufridos, encontramos a Cristo. Por eso ha venido la primavera a nosotros, ¿no es así? Y ahora incluso después de ser salvos, en nuestras vidas, el Señor puede dar una noche oscura y un duro invierno, pero si lo sabemos, podemos ver que es una bendición especial. Entonces, cuando Dios nos da la primavera, y en la primavera suceden muchas cosas, ¿verdad? Cosas similares suceden en nuestras almas cuando la vida se vuelve hacia aquí lo que hemos leído, ¿no? Así que vamos a pensar este versículo junto. Vamos a buscar de nuevo Salmo 147, versículo 1 y 2. Aleluya. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Cuando Israel fue tomado por cautivo por los babilonios, en 70 años, Dios devolvió a los israelitas a la tierra de Israel y restauró Jerusalén nuevamente. Ahora Israel se ha ido vagabundando durante 2000 años debido al pecado de rechazar a Cristo, pero nuevamente en nuestros días la nación de Israel está siendo restaurada y se predice dónde Israel regresará al cautiverio de Babilonia, que son algunos versículos, pero por cierto se está llevando a cabo tal como está escrito. Hay innumerables palabras de que Israel será restaurada justo antes de que Jesús regrese, y eso lo está llevando a cabo en nuestros días. Israel regresará a la tierra de Israel. Esa profecía se ha cumplido en nuestros días. Israel se convertirá en una nación, se ha convertido así, y traerá de vuelta a Jerusalén, y también lo está hecho, lo ha recuperado. Ahora, justo cuando Israel regresó el cautiverio de Babilonia, construyó un templo. Y ahora mismo está todo preparado, listo y preparado para construir el templo. Después de aprender de la parábola de la higuera, cuando sus ramas están frescas y brotan, es cuando estará el verano está cerca. Es decir, el verano es cuando se cosecha, ¿no? Israel se está llevando a cabo la primavera y dentro de poco va a venir el verano para la cosecha. Y en Israel se está llevando a cabo todas estas cosas, está sucediendo. Durante 2000 años esta tierra desolada de Israel ahora ha cambiado. En la tierra de Israel empieza a llover como caía antes, es decir, está cambiando. Israel se ha convertido en una hortensia agrícola, es decir, sale abundante fruta, frutos, se está convirtiendo realmente en una hortensia agrícola, ha cambiado por completo, ¿no? Las naciones que están dispersas de Israel han entrado ahora en la tierra de Israel, y la tierra de Israel ahora están cosechando, ¿no? Los frutos. Vamos a buscar un momento Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque
Os ha dado la primavera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Versículo 26, vamos a leer juntos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conforme a esta palabra, ahora el pueblo de Israel está teniendo fuerza, ¿no? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Ahora mismo Israel está siendo bendecido maravillosamente, como está escrito en Salmo 147. Ha solidificado la puerta, se ha convertido en un Israel muy fuerte, ¿no? En un país fuerte. Y aquí, como está escrito, hay mucho petróleo, ¿no? Enterrado en el centro de Israel. Qué bueno si el mar del este de nuestro país fuese así como el de Israel, ¿no? Pero no. Pero Israel antes es pobre en energía, pero lo importante es el cambio severo que ha pegado Israel, ¿no? Y ahora mismo, de ser lo más miserable, ahora se está convirtiendo en el top, en lo máximo, en la cima del mundo. Es decir, ha terminado la primavera y se está acercando el verano. Se está volviendo fructífero. Entonces la restauración de Israel y el fin están conectados, ¿no? El fin del mundo. Y esto lo tenemos que pensar y lo tenemos que ver en Salmo 147. Vamos a pensar un poco más. Salmos 147, versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. ¿Quién resistirá? Aquí Israel, después de regresar a la tierra de Israel, primero en invierno debe de hacer mucho frío, ¿no? Realmente en invierno es frío, la primera del verano es un tiempo así templado, caliente, y el otoño y el invierno tiene que ser frío, al igual. Esto se puede convertir en una lección para la vida en fe. Por eso el pueblo de Israel, cuando desobedece, Jehová le da a Dios un invierno muy malo. Pero cuando Israel se clama a Dios, teme a Dios, entonces el Señor restaura, haciéndole llegar la primavera. Él echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Nosotros, antes de recibir la salvación, en nuestras vidas estaba en invierno. Nosotros estamos dentro. Las personas reciben la salvación cuando están en medio de un invierno. Aquí, si vemos bien, no dice solo simplemente la nieve, sino dice da la nieve como lana. Y derrama la escarcha como ceniza, ¿no? Y aquí, mientras hablan de los granizos, dice, echa su hielo como pedazos. Entonces Dios, cuando Dios da el invierno, en ese invierno cae la nieve fría, ¿no? El granizo. ¿Por qué habla de estas cosas? Nosotros, mientras vivimos en este mundo, en nuestras vidas puede llegar el invierno frío, puede llegar momentos muy sufridos. ¿Por qué el Señor nos da estos días? Porque finalmente, si conocemos bien y sabemos bien, finalmente luego esto se convierte en bendición. Aquí da la nieve como lana. Hay una cosa que nos llama la atención, ¿no? Vamos a buscarlo porque es Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18.
Vamos a leer juntos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos dice que vengamos, pero no. Si no vienes a enfrentar el invierno de la tribulación, pero finalmente todo esto, al fin y al cabo, es bendición. Venid luego, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La lana, cuando piensan en la lana, ¿qué es lo primero que piensa? Es Jesús, el Cordero, ¿no? Si vemos en Jueces, cuando Gedeón quería ver de que Dios está realmente con ellos, entonces pidió a Dios una señal para demostrar de que realmente Dios estaba con ellos. Entonces puso un pedazo de lana durante la noche y le pidió a Dios que sea mojado, mientras mantenía seca la tierra circundante. Entonces Dios amablemente hizo como Gedeón pidió. Y en la mañana la lana era lo suficiente húmeda para producir una taza de agua, ¿no? Entonces, y otra señal, ¿no? Le hizo mantener un pedazo de lana seco mientras húmeda la tierra que le rodeaba, ¿no? Entonces, finalmente Dios cumplió y si pensamos de que la lana es Jesús, es decir, solo la gracia y la verdad solo estaban en Jesús. El mundo estaba seco. Así como hay gracia o rocío, no hay rocío o gracia real en el mundo hasta que Jesús venga, ¿no? Mientras la lana se seca, Jesús sufrió el sufrimiento más severo en la cruz. Tengo sed, dijo, ¿no? Y por el sacrificio de Jesús, la gracia vino al mundo y el rocío también. No uses la lana y el velo mezclado con él, ¿no? Aquí, por eso, la lana se refiere a los méritos de los humanos y el vellón se refiere a los méritos de Jesús. Cuando nos damos cuenta cuando nuestros pecados son limpiados, suele realizarse en invierno frío. Entonces, las personas finalmente regresan cuando al Señor. Entonces, cuando la razón da una lección en la vida para hacer comprender el Evangelio, como hemos visto en Salmos. ¿Qué dice finalmente la ceniza? En la Biblia se refiere al arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien, ¿no? Cuando nos arrepentimos es cuando nuestra vida es fría y dura, y cuando nos sentamos en ceniza y nos arrepentimos, ¿no? En Esther 4, Mardoqueo lloró por cenizas porque la nación de Israel estaba completamente destruida. Pero cuando todos los israelitas fueron asesinados en Persia, los israelitas volcaron sus pecados, sus cenizas, ¿no? Incontables pecados. Entonces aquí es cuando se arrepiente. Cuando Jonás predicó, comenzando desde el rey de Asiria, y todo el pueblo estaba vestido y sentado en cenizas, en el pecado, es decir, se estaban arrepintiendo, ¿no? Entonces, en Daniel 9, cuando Daniel oró a Dios, se arrodilló y oró a Dios. Vamos a buscar un momento. San Mateo capítulo 11. 11, versículo 21. 21. Voy a leer yo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Aquí, Jesús durante sus 3 años y medio de vida pública, aquí, entonces, dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza, ¿no? Por eso, aquí la ceniza, estar en ceniza se refiere a arrepentirse, ¿no? En Job, también, cuando se dio cuenta de su falta, me arrepiento en cenizas, ¿no? Es decir, las cenizas están relacionadas con el arrepentimiento. Vamos a buscarlo un momento en Job capítulo 42. Job capítulo 42. 5, 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El pecado. La ceniza está relacionada con el arrepentimiento. Y la nieve, como la lana, está relacionado. Y en la vida, en los inviernos fríos, en ese momento es cuando se da cuenta en el Evangelio. ¿Y cómo? Cuando se escucha, cuando se comprende bien la palabra, antes de recibir la salvación, cuando se recibe la salvación, las personas que saben de la vida, después de recibir la salvación, ¿cuándo se dan cuenta realmente? Tiene que recibir mucho sufrimiento. Conforme más sufrimiento recibe, más mejor comprendes la palabra, ¿no? Echa su hielo como pedazos, ¿no? Dice aquí. Se refiere a cuando tiene mucho sufrimiento. Esto es algo increíble, porque luego al fin y al cabo esto es bendición. Entonces, ¿cuándo viene realmente la primavera del espíritu? Entonces, cuando viene la primavera del alma, al igual que en Jerusalén, se construye cuando llega la primavera del alma, incluyen aquellas cuyas casas estaban destruidas, reciben la salvación, y la paz llega a los hogares y repara las heridas que el Señor, cosas similares suceden en el alma. La primavera no llega incondicionalmente, pero llega la primavera a las personas que se arrepienten. Y cuando se arrepiente y cree en el Evangelio, entonces llega la primavera, ¿no? Hay personas que siempre están escuchando el seminario, pero su corazón siempre está cerrado, entonces porque su alma está en invierno, siempre. El alma está frío. La razón por la que Dios nos da un invierno de dolor es para hacernos comprender el Evangelio. Aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando se comprende realmente el Evangelio, cuando estás en medio del dolor, aquí, el Señor, si no entra, aunque nieve, ¿no?, en su hielo como pedazos, el Señor puede hacer caer algo más grande también. Aquí hay una palabra que es lo que más llama la atención conforme a lo que acabamos de leer, que está escrito en San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí es una gentil, es una mujer gentil. Aquí dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Al igual que en la vida puede llegar un gran invierno de dolor, aquí vino un gran dolor, ¿no? A su hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, como es algo que viene muy grande, muy fuerte en la vida, pero el versículo 23, pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron y diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí para ver de que esa persona estaba buscando a Cristo. Aquí primero son los judíos, ¿no? Como se refiere aquí, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces esta mujer, en vez de decir: ¿cómo? ¿Me ha dicho perro? Pero ella misma dijo que es peor que los perros. Y esta palabra solo lo puede decir Jesús. El Señor enseña la vida, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Ella lo recibió. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿no? Esta mujer, ¿cómo buscó a Cristo? Porque en su casa vino una gran tribulación, ¿no? Al igual que vino el granizo, como vino un gran dolor, finalmente le hizo ir a Cristo. Muchas personas de repente sufren cáncer o viene alguna tribulación muy grande o muere la persona que más ama. En ese momento es cuando buscan a Dios, más buscan a Dios, es verdad. En nuestras vidas es una bendición muy grande que haya llegado la primavera de nuestra alma. El Señor, a las personas salvas, a las personas que hay una persona, vas a llevar a cabo a esa persona, ¿no? Si vemos en Cantar de los Cantares lo primero que aparece: oh, si él me besara con besos de su boca. En segundo, el rey me ha metido en sus cámaras. Y tercero, y aparece en el: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Todo esto está escrito en Cantar de los Cantares. Después del invierno llega la primavera. Son las personas que reciben la salvación. Después de cuando recibe la salvación, empieza una comunión con Dios, con el Señor. Y al igual que aquí aparece el banquete, si vemos en 2 Pedro de 2, el banquete se refiere a los cristianos todos reunidos. Y para ser fortalecidos las personas salvas tienen que estar dentro de la iglesia recibiendo la palabra, ¿no? Y después de recibir esta fuerza, el Señor, después del invierno, conduce a esa persona en un camino recto. Vamos a buscar un momento Cantar de los Cantares, capítulo 2.
Cantar de los Cantares, capítulo 2. Versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. En una casa de banquete hay fiesta, donde hay pan y para comer y beber. Fiesta cuando los cristianos se unen. Cuando escuchan la palabra del Señor, los cristianos también es un banquete. Las reuniones también es un banquete. En la comunión de todos los santos también es un banquete. Y el Señor nos toma incondicionalmente. Incondicionalmente, ¿no? Vamos a buscar el versículo 2:10. Capítulo 2, versículo 10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha voz de tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga hermosa mía, y ven. Aquí conforme está escrito, mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía. El Señor a los cristianos, refiriéndose a los cristianos, mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Es amor de Dios. Por eso Dios a las personas que han recibido la salvación no saben cuánto les ama. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Los padres aman a sus hijos, ¿no? Después de este invierno de tribulación, después de las personas que han recibido la salvación, se han convertido en esposa de Cristo, y entonces el Señor les ama. Por eso aquí aparece: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Pero en invierno no se han movido, ¿no? Primero se besa con el Señor, empieza la comunión con el Señor. Las personas que están empezando la comunión con el Señor tienen que alimentar y comer bien, porque aún son pequeñas. Por eso en invierno no se han movido, y después ha pasado ya en invierno, ¿no? Va a venir la primavera, ¿no? Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El Señor va con nosotros, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Las personas que han recibido la salvación, después de haber pasado este invierno de tribulación, el Señor lo lleva en esta primavera. Y mientras las personas salvas que han recibido la salvación, el Señor también les da un poquito de tribulación. ¿Para qué? Finalmente para convertirlo todo en bendición. Aquí se ha mudado la lluvia, ha pasado el frío invierno, y ahora se han mostrado las flores en la tierra. Es un momento muy bonito, ¿no? Pero cuando pasa un poquito el tiempo, el Señor, vamos a buscar aquí al final, en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8, vamos a leer juntos. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Aquí Salomón era rey, fue rey. Pero parece que en Sulam vivía en la zona del Líbano, ¿no? Esta mujer vivían aquí en una aldea rural, y el romance y el amor se hicieron realidad aquí. Aquí en este momento se ha realizado el amor del Señor con nosotros. Una relación amorosa con el Señor, el Rey de Reyes, y conmigo. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Esposa, ¿no? Porque los cristianos somos esposos y esposas de Cristo. Ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana.
desde la cumbre de Senir y de Hermón. La montaña más alta de Israel es Hermón. Se lo lleva hasta la punta de Hermón, que son 2.814 metros. Amana y Amén es igual, ¿no? Por eso, en la cumbre de Senir y de Hermón está la cumbre de Amana, Senir y de Hermón. En Hermón, entonces el Señor lleva a Israel a lo más alto, porque realmente subir hasta arriba no es un camino fácil, pero el Señor lleva a los cristianos, ¿no? Hasta la punta de Hermón, ¿no? Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Al igual que lleva hasta la cima, nosotros después de recibir la salvación, el Señor nos coge y nos lleva cada vez más a la cima. Si estamos en la cima, podemos ver las cosas bien que hay abajo, ¿no? Si vemos en una cima alta, como al igual que tú ves el Líbano, es decir, podemos ver ese mundo. Puedes ver su vida. Es decir, puede ver cómo recibir la salvación. ¿Por qué me ha dado espinas y paredes? ¿Por qué me ha hecho sufrir? Todo esto se entiende, ¿no? Y finalmente yo en ese proceso he recibido la salvación. Mira desde la cumbre de Amana. Al igual que tú vas, pues conforme vas subiendo, puedes ver el destino miserable de los incrédulos y sentimos más responsables, ¿no? Cuando subes a lo alto, puedes ver el mal que está en el mundo y puedes ver las casas del mundo. Cuando subes a lo alto, puedes ver la grandeza de Dios y tu mente y tus pensamientos crecen. Porque tu visión es amplia y en lo alto, aquí como aparece en las guaridas de los leones, guaridas y los montes de los leopardos, cuando aparece la obra de Satán, conforme tú vas subiendo, puedes ver cómo trabaja el diablo, puedes ver que este mundo es vano, es decir, y lo que tenemos que hacer, todo eso se ve. Amana se refiere a amén, es lo mismo. Por eso nosotros, cuando vamos detrás del Señor, mientras vivimos, no es difícil, pero aunque sea es difícil, ¿no? Pero aunque sea difícil, decimos amén y seguimos. Y ahora Amana dice que no tiene buena vista, no hay buena vista, pero aún así dices amén y subes. Y en Senir hay muchos obstáculos, por lo que tiene muchas dificultades. Senir significa armadura. Es difícil usar una armadura de cuerpo completo, pero hay que subir. Y hay muchas bestias salvajes en el monte de Hermón, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, cuanto más alto vayas, se agranda la obra del diablo y la obra de Satanás es más grande, pero no tienes que preocuparte porque el Señor está contigo, ¿no? Entonces, mirad hacia abajo. Entonces, en ese momento en el que tú miras hacia abajo es cuando te das cuenta qué tienes que hacer. Por lo que aquí podemos ver que cuando viene la primavera de la vida en las personas, en ese momento el Señor empieza a guiar a ese hombre a partir de ese momento. Lo levanta para que su mente y sus pensamientos se amplíen, de modo que vaya viendo lo que necesita hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer realmente para que se dé cuenta? Por eso, después de recibir la salvación, al igual, no se refiere, vamos a buscar un momento otra vez, Salmos 147. Hay cosas aquí que tenemos que comprender bien. Salmo 147, versículo 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza.
echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Dios da invierno a los que reciben la salvación. ¿Por qué? A las personas salvas, mientras viven sus vidas, el Señor les da dificultades. Dios, especialmente a los que ama de verdad, puede darle incluso una tribulación más grande. Yo he recibido la salvación. La primavera del alma ha llegado en mí, pero ¿por qué mi vida es tan miserable? Incluso en aquellos que son salvos y son buenos en la fe, el Señor puede dar dificultades. Conforme da más dificultades, se dan, aquí como dice, de la nieve como lana. Incluso si sabemos que la sangre del Señor es preciosa y conocemos los méritos del Señor, cuando sabemos más claramente los cristianos son verdaderamente misteriosos, cuando presentan más dificultades. Si tú le das fuerte al bronce, se escucha un ruido fuerte, pero cuando tú golpeas el oro, suena suave. Y si golpeas más, suena bien. Los cristianos que están en la primavera del alma, hay grandes tribulaciones y dificultades que pueden llegar, y en el momento en el que suceden estas cosas, en ese momento es cuando las personas más se acercan al Señor, al igual que echa su hielo como pedazos. En ese momento te das cuenta de que hay muchas cosas que te faltan, y que te faltan mucho. Al igual que dice, echa su hielo como pedazos, ¿quién resistirá? En ese momento es cuando tú comprendes aún más palabras. Dentro de la iglesia, ¿quiénes son las personas que está la palabra realmente? Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién le hará comprender más la palabra? ¿Quién tendrá más comprendimiento para las personas que han sufrido más dificultades? Y es así. Nosotros, si hemos recibido el granizo, ¿quién es la que ha recibido el granizo más grande? Es Job, ¿no? Este Job que vivían tan bien, de repente, ¿no? Al igual que recibió una gran piedra de granizo, toda la propiedad que tenía voló. Todos sus 10 hijos murieron. Todo su cuerpo se enfermó. Y esto no es algo normal, ¿no? Y dentro de este gran dolor es como habló Job. Vamos a buscar un momento Job, capítulo 7. Versículo 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Y fenecieron sin esperanza, ¿no? Cuando voló toda su propiedad no era algo importante, pero cuando murieron todos sus hijos, aunque muera uno, es como si recibes una gran piedra de granizo. Todos sus hijos murieron y todo su cuerpo estaba enfermo, por eso no podía dormir, ¿no? Y no solo un día o dos. Así he recibido meses de calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Cuando el cuerpo te duele mucho no puedes dormir bien. No te llega el sueño. No puedes dormir largamente, ¿no? Aunque puedas dormir. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, ¿no? Es decir, en su piel estaban rondando gusanos,
Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces aquí. Es decir, mi piel hendida y abominable. Hasta su mujer, ¿no? Y estaba lejos de la situación. Entonces Job dijo, versículo 11 y 12 vamos a leer juntos. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando está dentro de este gran dolor, no muere, pero el dolor sigue ahí, ¿no? Entonces, le dice a Dios, por tanto, no soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda. El Señor está aquí, el Job le está diciendo al Señor, no es un poco, no te estás pasando un poco, ¿no? Si vemos en Job, en esta persona, ¿no? Esta persona como yo, si me das este gran dolor, ¿cómo puedes hacer así, no? Pero Job, el gran dolor y las dificultades de Job, y finalmente se escribió este Job, ¿no? Las palabras más tremendas vinieron de este gran dolor, las palabras de Job. Echa su hielo como pedazos, es decir, puede llegar ese invierno. Mientras vive su vida y pueden haber grandes dolores y dificultades, en ese momento es cuando la palabra realmente desciende allí. Es por eso que un hombre llamado José recibió el amor de su padre, pero los 10 hermanos que tenía lo odiaban. ¿Cuánto tanto lo odiaban? Que hasta a su propio hermano lo echaron en un pozo que estaba aproximadamente a unos 110 kilómetros. Si Dios no le hubiera ayudado a José, hubiera muerto. Pero cuando lo vendieron a Egipto, cuando fueron... ¿Cuánto dolor tendría en el corazón José cuando sus propios hermanos lo vendieron a Egipto? Vino ese gran dolor y por eso se registra la vida de José en Génesis, ¿no? Después de que David fuese ungido por Dios, el rey Saúl intentó matarlo. Es algo aterrador de que el rey te quiera matar. Da miedo que un rey que gobierne la tierra quiera matar a una persona. ¿Y quién es el suegro de David? Es Saúl. Sin embargo, el suegro de David, que era Saúl, arrojó lanza, ¿no? Para intentar matar a David. No sería un susto muy grande esto, pero en medio de tanto dolor y dificultades, David bajó. A David se le bajaron palabras de Dios. ¿Quién es el Nuevo Testamento el que más granizo recibió? El apóstol Pablo. No saben cuánto sufrió Pablo en su vida, pero con todo el dolor y con todo el sufrimiento pudo escribir hasta 14 libros del Nuevo Testamento. Cuando hay granizo, no termina con el granizo. Nuestra vida es similar. Vamos a buscar un momento. 2 Corintios 11. Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo está hablando así. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de la muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si todo esto fuese granizo, no hay, en el Nuevo Testamento no hay nadie que haya recibido tanto como el apóstol Pablo, ¿no? En nuestra vida pueden venir pueden venir estas pruebas repentinas, ¿no? Pero todo esto que es disciplina son todos toques de bendición de Dios y toques de amor. Y ha puesto lana en nuestros ojos, como escarcha y de granizo, ¿no? De hecho, cuando mayor dificultad tienes, es cuando más vuelves a tu corazón y te das cuenta que finalmente todo es bendición. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos permite un sufrimiento en nuestras vidas? Algunas personas que de repente tienen muchas cosas impactantes en sus vidas, ¿no? Es verdad. Cosas inesperadas y hay un gran impacto. Hay tanto dolor que las palabras de Dios se empiezan a comprenderse en ese momento. ¿Cuándo nos damos cuenta de la palabra de Dios más en nuestras vidas? Cuando está bien o cuando está cansado y cuando está en medio de dificultad, viene bien la palabra. Cuando estás en medio de la dificultad, nosotros mientras vamos predicando la palabra a los jóvenes, cuando los jóvenes brillan sus ojos, cuando vienen historias doctrinales bíblicas, pero las madres no están muy interesadas. Pero, ¿por qué es importante? Hay tantas dificultades que el Dios verdadero nos ayuda en ese dolor, ¿no? Cuando hablo de esas cosas, como esta, a las madres les gusta más y realmente gusta, ¿no? Cada persona se siente diferente, pero este libro es un libro espiritual, la Biblia, por lo que ve a Cristo en el valle de la vida. Entonces, en nuestras vidas, la razón, la clave, porque viene el invierno, aquí 147, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué? El Señor, Satanás, decide. La independencia de Dios es el camino del diablo. Entonces, vivir sin Dios es la mayor maldición que el Señor odia más, ¿no? Satanás quiere decirte que te opongas a Dios. ¿Y quién se opone a Dios? Satanás es lo que piensa, ¿no? El camino de Satanás es que nos hace pensar que podemos vivir separados de Dios. Y esto el Señor lo odia. Al Señor no le gusta que las personas vivan a su manera. ¿Por qué? La razón por la que Dios... ¿Por qué? ¿Por qué Dios reprendió a Jacob de esta forma? ¿Para qué? Porque Jacob quería hacerle sus cosas según sus... pero finalmente Dios le golpeó y lo hizo colgarse en Dios. ¿A quién personas viene la primavera de la vida? Es sencillo. Las personas que están colgados a Dios. Y Dios quiere esto. Un águila. Cuando su cría crece, la madre dispersa el nido. ¿Por qué? Para que pueda volar. Dios nos distrae de temer que nos conformaremos con este mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Cómo se consuela? Hay que mirar arriba.
Hay que mirar arriba. Es la única forma para consolar, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmo 147. 147. Versículo 6. Jehová exalta a los humildes. En la vida. Es una clave muy importante para la primavera en la vida, ¿no? Y el versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La iglesia. ¿Cuándo viene la primavera? Cuando está humilde, ¿no? Cuando baja su corazón. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Las personas que piden ayuda al Señor. En ese momento es cuando viene la bendición. En la vida. Es cuando no tienes donde apoyarte, ¿no? Es cuando tú dices, Señor, ayúdame. Cuando pides ayuda al Señor, en ese momento el Señor hace desaparecer el invierno y te hace llegar el primavera. ¿A quién? A los que le temen. Pero temer, ¿cómo se teme realmente? Si vemos en Éxodo, el rey Faraón habla con Sibreboa y le ordena que todos los niños israelitas que naciesen, que lo matasen, ¿no? Pero Sembra, ¿no? Violó la orden del rey y finalmente no murieron. Entonces, algunas personas temen al jefe más que al Señor. Eso no es temor, ¿eh? Tiene temor al presidente de una gran empresa, pero no tiene temor a Dios, al Señor. El temor es temer a Dios más que a todo. Si vemos en Génesis capítulo 22, cuando el Señor le dijo que pusiese a Isaac como ofrenda, ¿qué dijo en ese momento? Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿no? Le dijo Dios en ese momento es cuando tú temes a Dios. Temer a Dios es cuando el Señor se convierte en lo primero en ti de todo. Cuando es lo primordial. Cuando los hijos de Elí fueron... Aquí los hijos del sacerdote Elí fueron llevados al anciano y traídos a Dios primero, pero despreciaron a Dios. Como está escrito, el temor en Proverbios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Temer a Dios es, mas bebáis o comáis, que todo lo hagáis por la gloria de Dios. Eso es temer a Dios. Y temer a Dios, como está escrito en Proverbios 3:7, no seas sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿no? El Señor, aquí está escrito que todas las cosas, es decir, realmente temer a Dios es llevar tu vida correcta. Si las cosas materiales no utilizas bien y no los entregas a Dios, eso finalmente se convierte en mentira. Cuando Rahab no aceptó a sus espías porque temía a Dios. Honrar a alguien a quien Dios valora es temer a Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí Dios está complacido con las personas que les temen. También es el respeto, ¿no? Dentro de la familia, dentro de los vecinos, a las personas que realmente respetas, el Señor está contento, ¿no?
Las personas que toman a Dios lo más alto y lo respetan, el Señor, Dios hace feliz y a esas personas le da bendición. Vamos a buscar un momento otra vez. Salmo 147, versículo 16. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. ¿Quién resistirá? Versículo 18. Enviará su palabra y los derritirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Por eso, incluso cuando hay nieve y escarcha en el frío invierno y cae granizo, cuando el Señor aquí dice envía la palabra y los derritirá, para que cuando venga la primavera, todas las dificultades se derriten, todas las granizos se derriten, ¿no? Soplará su viento, fluirán las aguas, es decir, se derrite y fluirán las aguas. Enviará su palabra. En nuestra vida cristiana también es igual. Un corazón frío, un corazón duro, un corazón frío en ese corazón. Cuando el Espíritu Santo del Señor trabaja, cambia. Enviará su palabra. Entre las palabras que vemos, hay palabras como la nieve, palabras como escarcha y palabras como granizo. Hay palabras que simplemente van a golpear a la gente. Hay palabras que hacen agitar los corazones de las personas. Y también hay palabras cálidas, ¿no? El Evangelio es una palabra cálida, por ejemplo. Hay muchas palabras de bendición y palabras que esto lo que hace es calentar el alma. Entonces, cuando una persona se vuelve a Dios, Dios le da un cuerpo de alma y la palabra del Evangelio es una palabra cálida. También nos ayuda a entender la palabra del Evangelio y la palabra de bendiciones. Todo esto Dios nos ayuda, nos hace cambiar el corazón y nos hace un corazón más limpio y más sano. Enviará su palabra y los derritirá. El Evangelio de Dios, la palabra de gracia, cuando viene la palabra del amor, el corazón, el alma se derrite, es decir, se convierte en un corazón más blando. Un corazón que era frío se convierte en un corazón caliente. Soplará su viento y fluirán las aguas. Al igual que viene el viento de primavera, el Espíritu Santo, como el viento, nuestro espíritu cambia, nuestra alma cambia. Hay muchos vientos, ¿no? Tipo de vientos. Pero ¿cuál es el mejor viento? El viento del Espíritu Santo. Y el viento lo ha relacionado el Señor con el Espíritu Santo. Como está escrito en San Juan 3:8, de cierto, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? El viento siempre sopla donde quiere ir. Al igual de que el reclamante del viento es Dios, el reclamante del Espíritu Santo es Dios. El viento es invisible, pero ¿cómo se puede ver? Viendo las ramas, ¿no? El Espíritu Santo es invisible, pero cuando el Espíritu Santo trabaja, se realiza el alma. No sabes de dónde vienes, a dónde vas, pero no sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo, pero en ese momento es cuando el Evangelio se realiza. Y a medida que pasa el viento, aparece un fenómeno, ¿no? Al igual que esto, el Espíritu Santo obra en el alma, empieza a notar el amor del Señor que nunca había visto, un amor por la Biblia, un amor por la iglesia, un amor por la comunión, una compasión por el alma. Y aquí, como hemos visto, enviará su palabra y los derritirá. No se derrite el alma, no es algo sorprendente. Un corazón anhelante, un corazón que era frío, se cambia cálidamente.
Cuando hay un buen viento, ¿no? Los veleros pueden navegar muy bien, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo sopla, nos puede hacer vivir correctamente y poderosamente, como está escrito en Hechos 2:2, la época de Pentecostés, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí es el momento en el que está obrando el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento te mueves rápidamente. Cuando soplan vientos fuertes que los automóviles hasta vuelan, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra, los cristianos pueden vivir muy fuertemente, muy poderosamente. Entonces, enviará su palabra y los derritirá, soplará su viento y fluirán las aguas, ¿no? El Espíritu también es igual. Cuando el Espíritu Santo obra en el alma, el Espíritu fluye como el agua, como fluye en el alma, y la palabra fluye. Si vemos en 2 de Pedro y en Judas, la persona que no es salva es como un manantial sin agua, una nube sin agua. Los cristianos son manantiales con agua y nubes con agua. La mujer samaritana, ¿no? Aquel que bebiere de esta agua tendrá sed, pero si bebe del agua que doy yo, no tendrá sed jamás, ¿no? Aquí en San Juan 7 está escrito de que es el Espíritu Santo a las personas salvas, al igual que fluye el agua, dentro de esa persona, la obra del Espíritu Santo fluye, la palabra de Dios fluye, soplará su viento y fluirán las aguas, ¿no? En el momento de dificultad, cuando el Espíritu Santo está contigo, hace comprender las palabras, ¿no? Ese momento es cuando el Espíritu Santo está obrando a través de esa persona. En el versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Cuando Israel realmente se volvió es cuando Dios le hizo entender la palabra. Quedarse incrédulo es algo que da miedo, ¿eh? Los incrédulos piensan que la primavera de la vida es ahora. Se equivoca, que no hay un mundo como este, pero es Dios el que creó el invierno. Dios hizo la nieve, el granizo, la escarcha, el granizo. Pero rechazaron las personas que rechazan a Cristo hasta el final, finalmente entran en un país frío de invierno. Si entras en un país frío, un país sin amor, y no eres salvo, serás aclamado si entras en el infierno. Este mundo, las personas del mundo no comprenden que este mundo es invierno frío. Hay muchas personas que piensan que este mundo es una primavera caliente. Es decir, las personas no saben de que en vez de venir una primavera caliente está viniendo un invierno de tribulación, pero no lo saben. A los cristianos, en su espíritu ha llegado la primavera, y que el Espíritu Santo está obrando a través de ellos. Han recibido la salvación, pero mientras viven en su vida pueden tener dificultades, pero el momento en el que venga el Señor, las personas que desean a Jehová, las personas que temen a Dios, en esas personas ha venido la primavera. Y el Señor ha preparado bendiciones eternas para nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de dificultad, para que las personas se hagan más conscientes de su mérito, porque hay cosas que tenemos que reflexionar, porque no debemos de pecar. Nos da dificultades con un buen propósito, para hacernos más conscientes de la palabra de Dios. Ahora que el día que el Señor regrese, nosotros tendremos la primavera eterna. En ese día, nuestro Señor, que llega al fin en todas nuestras dificultades, y nos dará bendiciones eternas. El día que venga el Señor, nuestras almas estarán completamente curadas y nuestras almas y cuerpos serán diferentes, se cambiarán y entraremos en un mundo que no se pueden describir con las palabras. En ese momento vendrá la primavera eterna. Entonces hay que pensar que la dificultad es un poco tiempo y ya está. Así que hoy hemos aprendido
un poco el Salmo 147, versículo 15 y 18. Y espero que esto pueda servirle como una lección en sus vidas cristianas, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Santo, que eres lleno de gracia, tú, con tu preciosa sangre nos salvaste y esta gran gracia y Señor, te lo agradecemos. Las personas que están alrededor nuestra, los vecinos que hay alrededor nuestra están perdidos. Por lo que, Señor, te pedimos de que entre nosotros nadie viva conforme sus cosas, sino que vivamos por ti, que tú moriste por nosotros y que podamos vivir solo fijándonos en ti, Señor. Por favor, Señor, te pedimos de que podamos vivir una vida temiéndote en todas las cosas y que en las dificultades que entremos, Señor, tú nos ayudes. Y todas las personas, todos los seminarios que se están llevando a cabo en el extranjero, Señor, te pedimos de que tu obra y tu voluntad y tu fuerza y tu poder aparezca en medio de ellos y que puedan llevar a cabo esta gran misión. Señor, te pedimos de que el resto de dificultades, las personas que están siendo examinadas, Señor, te pedimos de que los sostengas con tu palabra, puedan tener poder y puedan salir adelante. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.